Para ahondar un poco más sobre la teoría de la efectuación y sus pilares, hemos decidido entrevistar a Gabriel Calderón, CEO de la App to Orden, que es una aplicación móvil diseñada para facilitar el proceso de toma de pedidos y gestión de restaurantes. Esta es una aplicación que tiene una interfaz intuitiva y funcionalidades personalizables que permite a los clientes realizar pedidos desde sus dispositivos móviles de forma rápida, segura y sencilla. Además, ofrece herramientas de administración para los propietarios de los restaurantes como seguimiento de pedidos, gestión de menús y análisis de datos. En sus redes sociales tiene más de 100.000 descargas en Play Store, más de 2.500 seguidores en Facebook y poco menos de 4.000 en Instagram. Gabriel ha sido entrevistado en diversas plataformas de medios de comunicación, indagando en temas relacionados a cuestiones laborales y a la sostenibilidad en el emprendimiento. Hemos sostenido una entrevista con él donde abordamos específicamente los 5 pilares de la efectuación. Vamos a ello. Preguntas del primer principio, que es el principio de pájaro en mano. Ya nos contaste como un poco de por qué iniciaste en el emprendimiento y demás, pero me gustaría que en una respuesta corta me digas por qué iniciaste tu emprendimiento y qué te motivó a hacerlo. Realmente siempre me ha gustado eh, solucionar cosas. Y es como cuando, no sé, tú tienes unas habilidades, no sé, alguien entra a una casa y dice, oye, aquí le quedaría mejor este cuadro, aquí harías esto. Eso me pasa a mí con las empresas. Yo veo en las empresas y veo falencias y digo, oye, eso se puede mejorar. O en el mercado veo cosas que se pueden mejorar. No sé, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, la gente es muy triste. La gente no tiene una vida feliz, ¿sí me entiendes? Sobre todo los latinos, porque mantenemos trabajando todo el tiempo y no tienen una vida agradable. Y por lo general, como la gente tiene trabajos normales, entonces los horarios no se les ajustan los unos a los otros para verse. Entonces, si tú me preguntas, vi esa falencia acá, yo dije, quiero hacer algo con esa necesidad que tiene el mercado de que la gente sea feliz. Ok, Entonces, eso es. Me listo. gusta solucionar cosas. Listo. Ahí te pregunto otro tema, Gabo, y es cómo utilizas los recursos de manera creativa para apalancar esos emprendimientos. O sea, cómo buscas ser recursivo y tener de pronto los pocos recursos y a partir de eso nacer con un emprendimiento. Realmente, por lo general, reciclo mucho de lo que ya tengo y de lo que he hecho para los siguientes emprendimientos. Entonces, reciclo experiencias, reciclo código, reciclo gente, por así decirlo, aunque suene feo, pero Entonces ahora vamos a pasar al segundo principio, que es el principio de la colcha loca, y habla un poco como esas asociaciones o esas relaciones que se pueden llegar a tener en un emprendimiento. Ahí quisiera preguntarte como qué alianzas o asociaciones crees que han generado valor o que te han funcionado un montón para impulsar tu emprendimiento. Puede ser en temas de incubadoras, en temas de relacionamiento del día a día, como cómo generas esas alianzas y cómo han aportado a tus emprendimientos. yo creo que la alianza más importante la tienes con tu equipo de PR, Ok, porque cuando tienes un buen PR te puedes hacer desear y ok, eso genera que el resto de alianzas vengan más fácil. Eh, por supuesto, el aprendizaje que también tienes de todo este esquema es, si vas a emprender, te toca ser lo más nice que puedas, lo más buena gente, lo más querido, lo más agradable y guardarte lo que no te gusta por dentro. total. ¿Por qué? Porque al final no sabes con quién estás hablando en ningún momento, o de quién es amigo, o qué le gusta, o qué no le gusta. Entonces, muchas veces, ser tan transparente en el emprendimiento no es tan bueno. Yo Ok, soy sincero, ok, o sea, le soy muy sincero. Eso lo aprendo a los golpes. sí, Hay veces que hay que ser muy aguas tibias. Entonces, esto es más como una política, digamos, ese ejercicio, como ser muy político todo el tiempo. Entonces, eso es un aprendizaje claro. Para poder tener alianzas estratégicas, pues tienes que haber sido muy político. Si eres medio conflictivo, no te funciona. total. Ahí te pregunto, Gabo, basado en eso, ¿qué sacrificios personales o profesionales has tenido que realizar para impulsar tu emprendimiento? Todos. Primero, pues cuando tú emprendes, cuando yo fui a abrir el primer restaurante de la lanchera, tuve que sacrificar el apartamento que estaba pagando para poder abrir el primer local. Y ahí es cuando tú te das cuenta que por eso mucha gente no puede emprender. Porque tienes que tomar un salto de fe y tienes que tomar un riesgo, algo que es tan tangible como tener un apartamento. Listo, súper, Gabo. Entonces vamos a pasar con la siguiente sección. Mónica, ya te doy la palabra para que le hagas las preguntas con los demás principios. Listo, muchas gracias. Seguimos con el principio de pérdida asequible y acá pues estábamos hablando de esas cosas que tienes tú, que has tenido tú que sacrificar. Y hay momentos en los que también se presentan algunos riesgos que hay que tomar. Cuando tú te has tenido que tomar la decisión de tomar un riesgo, ¿cuál ha sido tu enfoque para decir, sí, yo sé que hay un riesgo, pero lo tomo? ¿Cuál ha sido el enfoque para tomar esa decisión?
yo no sé si yo soy la persona idónea de esto, pero pues cuando yo creo en algo, yo no pienso en el riesgo. Hay mucha gente que está en esto por plata. Yo estoy en esto porque me gusta hacerlo y porque me gusta completar lo que me propongo y me gusta llegar a la meta. Tenemos también el principio del piloto del avión y aquí queríamos como preguntarte si tu emprendimiento manejan encuestas de satisfacción de clientes o de colaboradores y si o qué herramientas de control tienen que te hayan ayudado a innovar o a modificar de acuerdo a las necesidades que se identifican con estos controles. Mira, si tú me hablas de emprendimiento, por lo general los emprendimientos no tienen tantos controles, porque estás en una etapa de crecimiento, entonces el aprendizaje es instantáneo y no Constante. no constante y no dedica recursos directamente a eso. Y por aprendizaje también. Antes queremos como cerrarte con una pregunta, más allá como de lo profesional y personal, ¿qué nos aconsejas a quienes buscan ser emprendedores en cuanto al impacto que puede llegar a tener con temas políticos, económicos, como con esas variables y esos ecosistemas que están en el tema del emprendimiento? ¿Qué aconsejas? ¿Cuál sería tu consejo a un emprendedor para tener un impacto global en cada uno de los ecosistemas del emprendimiento? No tenga en cuenta nada de eso. Yo cuando emprendí al principio no sabía ni quién era el presidente ni quién era el alcalde. Y era divino porque tú lo hacías y no te preocupabas por ciertas cosas que normalmente ya cuando tienes información empiezas a ponerlas en contra tuya, sin que estén en contra tuya, ¿sí me entiendes? Por lo general los emprendimientos arrancan de una manera entre ilegal, no pagas impuestos, te estás contratando gente de otra forma, ¿sí me entiendes? Si tienes un pequeño restaurante, no haces todo el curso que es un restaurante grande. Entonces, cuando tú emprendes normalmente no tienes esas barreras. Las barreras son cuando ya creces. Y son más barreras que se mete uno en la cabeza de el país está mal, esto está mal, ¿sí? Hay gente que la saca al estadio en las peores condiciones. Lo que pasa es que uno, entre más sabe, y yo se lo digo a mi esposa, yo le digo, a veces uno entre más sabe, es peor. Es peor porque entonces te metes trabas en tu cabeza de que esto está pasando, no lo puedo hacer porque este no es el momento. O yo era uno de esos que cuando no tenía ni idea me iba mejor, porque me podía levantar y decía, quiero hacer esto y lo hacía, y no estaba preocupado si los taxes habían subido, si la inflación estaba arriba, si la gente tenía poder adquisitivo, si no tenía poder adquisitivo, y lograba sacar negocios adelante. Ya cuando te metes todas esas cosas en la cabeza, te cuesta más. Entonces es como yo le digo a la gente cuando va a emprender. Si tú emprendes y haces todo el cuadro completo de cómo va a ser a 5 años y haces toda la estructura, de solo hacerla, cuando la lees te cansas y no emprendes. En cambio, Conforme a la entrevista sostenida con Gabriel y a los 5 principios de la efectuación, hemos podido identificar que estos 5 principios interactúan entre sí para llevar un emprendimiento a un feliz término. Ahora, Gabriel consciente o inconscientemente los ha venido aplicando para llevar a cabo su aplicación, en este caso, tu orden. Inicialmente, con el principio de pájaro en mano, él tenía primero que todo las ganas, tenía las capacidades, conocía a las personas que podían con las que podía conformar un equipo y generar una alianza estratégica para poder conformar la aplicación. Tiene mucho que ver en este caso el principio 1 y 2, ya que él conformó su equipo a partir de personas que conocía, el código lo recicló, es decir, lo usó para, de pronto lo había usado en otras actividades, y por último fue con un lenguaje muy neutral a buscar aliados estratégicos. En cuanto al principio de las pérdidas esperables, él puso a jugar o puso en riesgo, por decirlo así, lo que era su patrimonio y pues una gran inversión de tiempo. Es decir, estos eran los dos elementos que él podría esperar perder llevando a cabo su emprendimiento como tal. En cuanto al principio del control, piloto de avión comentaba, nos decía que no es tan fácil controlar el emprendimiento, dado que lo que se debe hacer es paso por paso ir superando las novedades o pronto los inconvenientes que se van presentando para asimismo ir conformando la aplicación o el objetivo en ese caso. Y por último, con este principio de limonada y lo que he mencionado anteriormente, lo que aparecía en la entrevista, pues Gabriel fue conformando con sus características, con sus habilidades, con las personas que conocía, con las conexiones que generó, pues un producto que hoy en día llamamos la aplicación Tu Orden. Muchas gracias.